Compartirles un devocional. El devocional que quisiera compartirles, mis hermanos, en esta noche se llama ¿Quién es el Dios a quien oramos? Déjenme compartirles brevemente, mis hermanos, la frase, las palabras que dijo un hombre que estaba muy dedicado a la oración. Se llamaba E.M. Bounds, y este hombre, que alguna vez les he compartido algún escrito de él, mis hermanos, escribió de la siguiente manera: la oración es el contacto de un alma viviente con Dios. Mediante la oración, Dios se inclina para besar al hombre, para bendecirlo, para ayudar al hombre en todo lo que él puede proporcionar o el hombre puede necesitar. La oración llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios, llenando la pobreza del hombre con las riquezas de Dios. La oración aleja toda la debilidad del hombre al acercar la fortaleza de Dios. La oración ahuyenta la insignificancia del hombre con la grandeza de Dios. La oración es el plan de Dios para suplir la continua e inmensa necesidad que tiene el hombre con la continua y enorme abundancia de Dios. La oración eleva al hombre sobre lo terrenal y lo vincula con lo celestial. Los hombres no pueden estar nunca más cerca del cielo, más cerca de Dios, ni ser más semejantes a Dios en comunión más profunda y real con Jesucristo que cuando están orando. Estas fueron las palabras de E.M. Bounds. ¿Por qué les comencé, mis hermanos, este breve devocional leyéndoles estas palabras? Porque quisiera, mis hermanos, a lo largo de esta semana y posiblemente también la otra, hablarles un poco más profundamente acerca de la oración, mis hermanos. Hemos estado orando y creo que hemos aprendido bastante, pero déjenme decirles, nunca es suficiente. Y, mis hermanos, quiero compartirles entonces, ¿quién es el Dios a quien adoramos? Para que tengamos una perspectiva adecuada de la oración y oremos bien, debemos saber bien a quién estamos orando. Y déjenme decirles, mis hermanos, para que captemos bien la idea a quién oramos, es necesario que ustedes y yo, mis hermanos, entendamos qué es orar. Orar es adorar. De hecho, mis hermanos, la palabra adorar proviene del latín adorare. Mis hermanos, iad significa hacia y orare significa palabra u orar. De esta manera, mis hermanos, adorar significa a la oración o dirigirse a la oración. Cuando oramos realmente, cuando elevamos nuestras peticiones a Dios, cuando nosotros, mis hermanos, clamamos a Él por nuestras necesidades, cuando nosotros le exaltamos a Él, mis hermanos, la verdad es que estamos adorando. En todo esto estamos adorando. Adorar significa entonces dirigirse a la adoración, a la oración. A la oración es lo que significa. Y entendiendo, mis hermanos, lo que es la adoración, si entendemos perfectamente bien a quién adoramos, entonces entendemos perfectamente bien a quién oramos, mis hermanos. Y debemos seguir lo que el consejo de la Escritura, mis hermanos, que claramente bien nos dice, mis hermanos, nos dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así pues, mis hermanos, ¿quién es el Dios a quien oramos? Debemos entender tres cosas fundamentales. Son tres cosas fundamentales acerca de Dios, del Dios a quien oramos. En primer lugar, mis hermanos, al Dios que nosotros oramos es un Dios que es supremo en majestad, poder y sabiduría. Dice la Escritura, mis hermanos, Isaías 45, del 7 al 9, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo
envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia. Que la tierra se abra de par en par para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? Claro que no. Son preguntas retóricas que están en este versículo. Pero este pasaje nos muestra, mis hermanos, que Dios es supremo, lo más alto en majestad, en poder y también en sabiduría. ¿Podemos confiar en un Dios que es así? Por supuesto, mis hermanos. ¿Puede un Dios que es supremo en majestad, poder y sabiduría responder a nuestras oraciones y resolver nuestros problemas? Claro que sí, claro que sí. Saber, mis hermanos, que Dios a quien oramos es el Señor soberano nos alienta y nos motiva a orar más, mis hermanos, porque nos garantiza que nuestras palabras y gestos no caerán al vacío ni se perderán sin respuesta. Al orar, mis hermanos, lo estamos haciendo a alguien que no solo tiene la capacidad de entender lo que le estamos diciendo, sino también tiene la capacidad de responder a nuestras plegarias, a nuestras necesidades, a nuestras súplicas. Es decir, mis hermanos, por ser Dios quien es, entonces podemos nosotros orar verdaderamente. Esto es lo primero que debemos entender. En segundo lugar, mis hermanos, debemos entender con claridad que Dios es perfectamente santo. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. Dios no tolera esto, mis hermanos, no puede tolerar el pecado en su presencia. La palabra de Dios nos advierte allí en Job 25, del 5 al 6. Dios es más glorioso que la luna, brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas a él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices. Así es lo que dice la Escritura, mis hermanos. La verdad es que nuestra condición espiritual y moral de nosotros como seres humanos, mis hermanos, en realidad debe apuntarnos a exaltar la perfección de Dios. Habacuc lo comprendió muy bien. El profeta Habacuc lo comprendió bien, mis hermanos, cuando él estaba orando en Habacuc 1:13. Él estaba orando, mis hermanos, diciendo, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad, no soportas ver el pecado. Así lo decía Habacuc. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿quién puede tener comunión con un Dios tan santo y perfecto? ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios que es así? La única manera, mis hermanos, es que tú y yo seamos santos y puros en toda nuestra manera de vivir. Por eso el apóstol Pedro nos anima, mis hermanos, a vivir de esta manera. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y para tener, mis hermanos, este estilo de vida, tú y yo es necesario que seamos quebrantados y seamos humildes de espíritu. El profeta Isaías también lo entendió bien, mis hermanos. En Isaías 57:15 dice la escritura, mis hermanos, allí, perdón, no lo tengo, Isaías 57:15, lo salté, mis hermanos, pero déjenme leérselos, dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Así es que, mis hermanos, para orar debemos entender que Dios, mis hermanos, es perfectamente santo, y ustedes y yo, si tenemos pecado,
Debemos ir con Él, mis hermanos, para que nos perdone, pero también debemos procurar vivir en pureza y santidad, tal como Dios nos lo manda. En tercer lugar, mis hermanos, la tercera cosa que debemos responder o entender de manera fundamental e importante con respecto a Dios para orar de manera adecuada es que Dios es justo y misericordioso. La Biblia nos enseña frecuentemente, vez tras vez, que Dios es amor, mis hermanos. Dice la Escritura, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, allí en el Salmo 103. Y también, mis hermanos, es paciente en su amor. En 2 de Pedro 3:9 dice el pasaje, mis hermanos, el pasaje de la Escritura, perdón, no sé qué pasó aquí, mis hermanos, en 2 de Pedro 3:9, me falta también este pasaje, perdonen, pero si ustedes lo pueden anotar, 2 de Pedro 3:9 dice, mis hermanos, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y en ello se muestra la misericordia de Dios. Dios no desea condenar. Dios, mis hermanos, lo que desea es que todos se arrepientan. Y por eso está siendo paciente, por su misericordia, mis hermanos. Dios puede perdonar, limpiar, y Dios puede recibir a quien se arrepiente en Cristo Jesús. Es posible entrar en contacto con Dios a pesar de su majestuosa grandeza, porque es un Dios de amor y de perdón. En 1 de Juan 4, mis hermanos, del 9 al 10, dice que Dios manifestó su amor entre nosotros cuando envió a Cristo Jesús, a su Hijo. Y en esto consiste en el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Así pues, ¿cómo debemos acercarnos a un Dios santo? ¿Cómo debemos? ¿Saben, mis hermanos? La manera de acercarnos a Dios es con reverencia. Cuando oremos, recordemos estas tres cosas. Recordemos, mis hermanos, como dice Hebreos 12, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradezcamos a Dios, adorándole con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. En las palabras de la Reina Valera de 1960 dice que Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con santo temor. No es con miedo. Con santo temor es con un santo respeto por quien es Él. Con reverencia, porque es el Dios alto y sublime, mis hermanos. Él es así. Cuando leemos la Escritura, mis hermanos, Efesios, la oración del apóstol Pablo, el apóstol oraba que los efesios pudieran entender verdaderamente, comprender, mis hermanos, la grandeza de Dios. Dice allí en Efesios 1, 18 y 19, pido que el Señor les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Así pues, mis hermanos, ¿cómo hemos de acercarnos al Señor? Con santo temor y reverencia, entendiendo quién es Él, que el Espíritu Santo nos muestre su majestad, su sabiduría, que nos muestre, mis hermanos, el Espíritu Santo, quién es Dios. Santo, soberano, que tiene toda la autoridad, el todopoderoso, pero a la vez justo y misericordioso. Así pues, mis hermanos, que nuestras oraciones sean como dice, mis hermanos, el Salmo 19, 12, 14. Si tú tienes algún pecado, confiésalo delante de Dios. Tus palabras deben ser como las que están aquí en el versículo 12. Señor, límpiame de estas faltas ocultas.
Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Y nuestra oración debe ser, mis hermanos, ahora que vamos a orar, y siempre, como dice el versículo 14, que nuestras palabras, las palabras de nuestras bocas y la meditación de nuestros corazones sean del agrado del Señor, y que sean del agrado de nuestro Señor, que Él se complazca en nuestras palabras y en nuestras meditaciones al Señor, que es nuestra roca y nuestro Redentor. Que el Señor nos ayude a orar, mis hermanos, entendiendo perfectamente bien quién es nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Señor, gracias, Padre Celestial, porque no nos has dejado solo ni nunca lo harás. Esta es la confianza que tenemos en ti. Pueden pasar a nuestras vidas situaciones difíciles. Podemos enfrentar adversidades, tener problemas, pero Señor, tú siempre estás presente. Soberano Dios que tiene todo control, pero además, Señor, eres un Dios santo, justo y misericordioso. Al acercarnos a ti, Señor, lo hacemos con reverencia y con temor santo. Padre Celestial, por favor, recibe las oraciones que vamos a tener ahora delante de ti. Agrádate de nuestras vidas, agrádate, Señor, de lo que somos. Por favor, Padre Santo. Y si hay pecado, perdona. Por favor, mi Señor. Si alguno de mis hermanos o yo hemos pecado, por favor, perdona, Padre Celestial. Y mi Señor, te pido que, Padre, las palabras de nuestras bocas y la meditación de nuestro corazón sean agradables delante de ti en esta noche. Bendice esta iglesia, esta congregación, a mis hermanos que están en Facebook y los que están en Zoom. Extiende tu mano bondadosa, por favor, Señor, y salva, sana, consuela, da paz, fortalece. En Cristo Jesús. Amén.